Ya. Ahora entonces les doy la bienvenida a la clase. Esta semana, como les dije, va a ser de conceptos, de materia y de análisis. No es como la semana pasada que fue más una inducción, ¿ya? Así que lo invito a la unidad número 2, que también se las mencioné la semana pasada, que se llama Transformemos experiencias personales, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir este título? Vamos a transformar nuestras experiencias de vida, lo que hemos pasado, o lo que quizá en un futuro también lo podamos ver. Entonces, todas estas experiencias las vamos a transformar en textos. Como les mencioné, vamos a partir con la poesía, de ahí nos vamos a lo que es carta y después terminamos con una noticia, pero por clase, ¿ya? Así que hoy nos toca poesía. Ya estaba leyendo el mensaje de la Katy, ¿ya? Y el objetivo principal que vamos a ver hoy día va a ser producir textos que den reflexiones sobre sí mismo. Por lo tanto, las palabras clave aquí son producir y reflexionar, ¿ya? ¿Qué nos dice con producir? Que nosotros vamos a crear algunos conceptos chiquititos y vamos a reflexionar sobre la poesía a través de un poema que les voy a colocar aquí en pantalla, ¿ya? Entonces ya tenemos el objetivo y el nombre de la unidad, que yo también se los di la clase pasada y nuevamente se los recuerdo y se los voy a proyectar también. Y nos vamos a enfocar en los textos poéticos, conoceremos conceptos o más bien vamos a reconocerlos o a recordar y analizaremos poesía. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Para eso, como les mencionaba a los compañeros que ingresaron puntualmente, van a necesitar un papel blanco como este que está acá, que yo se lo estoy mostrando. Puede ser un papel blanco o simplemente una hojita de cuaderno. Lo van a tener ahí presente y cuando yo les diga, lo vamos a ocupar, ¿ya? Así que esta hojita tiene que estar en su poder muy cercano. Hola, Cristian. Hola, profesora, disculpe la razón. Ya, no importa. Solamente le digo que tiene que tener una hojita en blanco y para los que vayan ingresando también les dicen de manera interna en el chat que necesitan una hoja para escribir en cualquier momento que yo les diga, ¿ya? Esta hojita va a quedar ahí. La semana pasada yo les di una tarea, el cual tenían que seleccionar un poema a su gusto y que les llamara la atención, ¿ya? Por lo tanto, esta clase vamos a partir con esa tarea que quedó pendiente para esta clase, ¿ya? Isidora, ¿usted escogió un poema? Active el audio. Recién me di cuenta. Ya, Es un poema de Gabriela Mistral, o sea, de Lucila Godoy Alcayaga, ya. ¿Cómo se llama el poema? Piececitos de niño. De niño. Ya. ¿Y por qué a usted le llamó la atención o qué tenía de especial ese poema? Porque ese poema relata de lo que antes un niño pasaba cuando la gente no los notaba a ellos, ni siquiera ni los ayudaban cuando estaban en problemas, como en el frío, el hambre. Ya, entonces nos centramos en los niños que son un poco mirados en menos, un poquito los podemos relacionar con los niños que son pobres o que no tienen padres, ¿cierto? Y por eso le llamó la atención. Ujú. Ya, muy bien. Entonces ahí le voy a poner un tic que usted sí cumplió con su tarea, ¿ya? Miguel, ¿usted seleccionó un poema? Sí, profe, yo elegí el de Sara Testil, que se llama Vendrán lluvias suaves. Ya. ¿Y por qué le llamó la atención? No sé, por el hecho de que relata que el mundo estaría mejor sin nosotros, por todas las guerras y eso. Ya, entonces le llamó la atención. Sí. Ya, Miguel, también lo vamos a anotar entonces. Javiera Miranda, ¿usted seleccionó un poema? Sí, profesora. Ya, ¿cuál seleccionó? Ama mi árbol pequeño, de Antonio García. Ya, ¿y por qué seleccionó ese poema? ¿Qué le llamó la atención? De lo que se trata, o sea, de que había un árbol que como que un viento
Se le llevó todo. Ya, entonces ahí está más relacionado con la naturaleza y eso le llama la atención. Sí. Ya, muy bien, Javi. También tiene ahí un tic adicional. Katy, ¿usted seleccionó algún poema? Sí, el de Julio Cortázar, Una carta de amor. ¿Así se llama? ¿Una carta de amor? Sí, Ya. ¿Y por qué le llamó la atención? porque es romántico. Porque es romántico. ¿Me puede decir de qué trata? Yo no lo he leído, por eso le pregunto. Trata de como que está describiendo a una persona de su enamorada. Ya. Es como que le dedica los versos a otra persona. Sí, Ya, Katy. Muy bien. Benja, ¿usted seleccionó algún poema? Sí, profe. ¿Cuál es el nombre del poema y por qué le llamó la atención? Dulzura, ¿por qué habla la mamá? Más que nada. Ya. Entonces le dedica los versos hacia la madre. Sí. Ya, Benjita. Estamos bien. Seguimos con Nayaret. ¿Seleccionó algún poema? Sí, profe. Ya. ¿Qué poema escogió? Se llama ¿Quién alumbra? De Alejandra Pizarnik, algo así creo. Ya. ¿Y de qué trata? De amor igual, o sea, es como, ay, no sé cómo explicarlo. Ya. ¿Y por qué le llamó la atención? Si hay tantos poemas en internet y en los libros. No sé, que estaba buscando poemas así, me salió ese y lo leí y me gustó. Ya. Entonces le llamó la atención porque habla de amor. Sí, Ya. Bien, Nayaret. Solamente son esas preguntitas chiquititas que le estoy haciendo. Natalia, ¿usted seleccionó alguno? Sí, profe. Ya. ¿Cómo se llama su poema y por qué le llamó la atención? Es Riqueza de Gabriela Mistral. Y porque lo había leído cuando era chica, entonces me acordé al tiro de que me había gustado cuando Ya. usted dio la actividad. ¿De qué trata? Es como de una persona que habla como de sus cosas buenas y sus cosas malas. O eso entendí yo. Ya. Bien, Natalia. Ahí ya tenemos una pequeña reflexión de cada poema que usted ha leído. No se han repetido ninguno, como si se dan cuenta. Cristian, usted no estuvo en la clase anterior, pero ¿seleccionó algún poema? No, profesora, la verdad es que no sabía lo de la actividad. Disculpe. Ya. No, pero está bien porque usted no faltó, así que ahí estamos ausentes. Sander, Ya, profe. ¿no lo hizo? No, Ya. Ahí lo vamos a dejar anotadito. Isabel, Sí, ya. ¿Cuál seleccionó usted? para entonces, ¿De qué trata o por qué le llamó la atención? trata sobre la muerte y me llama la atención porque es un tema demasiado profundo. Ya, la muerte es súper profundo. A algunos les causa curiosidad, otros miedo, y así sucesivamente otros sentimientos. Ya, muy bien, Isabel. Y Lucas, usted. Lucas, profe. ya, ahí está Sí, sí, Lucas. sí. No, es que la verdad no sé si es que era un poema, pero es que era el Salmo 91 Ya, ¿y por qué le llamó la atención? por el tema de cómo habla y cómo se expresa el escritor Ya, muy y bien, Lucas. sobre lo que habla también. Ya. Por lo tanto, quedo en conclusión de que la mayoría hizo esta reflexión de estos poemas porque les llamó la atención y como les dije, hay muchos, muchos poemas en internet y en libros y haber seleccionado uno es porque realmente le está llegando esa emoción, ¿ya? Entonces, la idea era partir esta clase con los poemas que ustedes mismos seleccionaron para hacer una pequeña reflexión o entregar alguna emoción que ustedes me querían dar, ¿ya? Así que ahí estamos muy bien. Y ahora entonces nos vamos de lleno a lo que es el concepto de poesía, que se los voy a proyectar. Y ahí se están conectando más compañeros también. Ya. Acá entonces tenemos el nombre de la unidad, el objetivo, que ya se los di,
Ya, entonces vamos a avanzar rápidamente. Y esto ya empezamos a colocar nota, ¿ya? Ustedes anoten en su cuaderno qué es poesía. Esto es a grandes rasgos y también ustedes también tienen su propio concepto, ¿ya? Es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, escrita en verso o en prosa. De lo que está ahí en pantalla, Isidora, ¿cuáles serían las palabras claves que usted tomaría? O lo más importante. Tenemos 3 líneas. ¿Qué palabra le llama la atención para poesía? Lo del sentimiento estético. ¿Ya? ¿Solo eso? Sí, porque es como, porque con lo del sentimiento es como así se expresan los poetas. Ya, muy bien. Por medio del sentimiento, entonces, como dice su compañera, es que se están expresando estos poetas. Y también lo estético, que nosotros lo vimos en lenguaje, que también está muy relacionado con lo que es la poesía. Miguel, ¿a usted qué le llama la atención de estas líneas? Yo creo que la frase que es una manifestación de la belleza, del sentimiento, por medio de la palabra. Ya. Muy bien, Miguel. Ahí tenemos 3 palabras clave. Es una manifestación de la belleza. Poesía no solamente es versos o prosa, lo podemos ver por medio de una canción, de una pintura o una danza. Eso también es poesía porque nos va a manifestar un sentimiento estético. Lo estético era algo lindo, bello, ¿ya? Entonces yo sé que a algunas personas no les gusta la poesía porque es complicada, pero a otros realmente les encanta porque les llega al corazón estos sentimientos, ¿ya? Y por medio de la palabra nos podemos expresar, ¿ya? Entonces aquí tenemos el concepto a grandes rasgos de lo que es poesía, para que vamos colocando nota. Y también tenemos aquí en un cuadrito algo fundamental de lo que es poesía. Dice, la poesía experimenta con el lenguaje. ¿Qué quiere decir esa frase, Lucas? ¿Está Lucas por ahí? No está, parece. Paula, usted que viene llegando, la poesía experimenta con el lenguaje. ¿Qué quiere decir esa frase? No sé. No sabe. Camila. Camila Rojas. No está, parece. Ya. Ya, profe. No sé. Ya, ahí está. ¿Quién me está hablando de ahí? Yo. Ya, Lucas. Sí, ahí volví. ¿Cómo era la pregunta, profe? La primera línea, la poesía experimenta con el lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Ah, tiene que ver con el tema de la belleza, ¿o no? Del lenguaje también. Ya, muy bien, con la belleza y relacionado con el lenguaje. Así de simple, son conceptos chiquititos, ¿ya? Las personas aprenden a valorar la poesía con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo de manera personal, a mí cuando era más chica no me gustaba nada la poesía, lo encontraba complicado, fome, que era más para los viejos, entonces ahora, más en edad, a pasando el tiempo, sí le estoy dando un significado más importante, ¿ya? Entonces, yo creo que también para ustedes al leer una poesía nueva, se van dando en cuenta y la están valorando más. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Tercero, la poesía es una forma creativa de expresar emociones e ideas. No solamente la poesía se puede escribir en verso o en prosa, como les dije, sino que también existen otras manifestaciones literarias. Tenemos la oda, el soneto, la balada, lo que son los caligramas, los acrósticos, ¿ya? Todo eso es una manifestación creativa. Un mismo graffiti también lo podemos relacionar con una poesía, ¿ya? Porque no todas las personas saben hacer estos grafitis, entonces es una manifestación que estas personas se liberan al momento de escribir este grafiti, ¿ya?
Y lo último, la poesía transciende distintas épocas y culturas. ¿Qué nos quiere decir esto, Miguel? Se refiere a que la poesía no es solo de un país o de una cultura, sino que puede expresarse de miles de formas. ¿Ya? Y también, por ejemplo, si ustedes leen un poema chino que está traducido, ahí ya no estamos trascendiendo algunas culturas. No lo vamos a poder leer de manera china porque no vamos a entender, pero si vemos su traducción, ya está trascendiendo algunas culturas. ¿Ya? Entonces, la poesía es bien diversa para todos los países. Isidoro, ¿usted me quiere preguntar algo? Sí, es Dígame. que de eso de que la poesía trasciende distintas épocas y culturas, también puede ser referencia de que también puede ser como que la poesía a veces, porque hay algunos poemas como que son las mismas cosas, pero si se le cambian las palabras. Ya, sí. Entonces, de acuerdo a la época, como dice la Isidora, se pueden intertextualizar también estos poemas, ¿ya? Así que muy bien ahí, Isidora. Esto entonces, esta diapo, es a grandes rasgos de lo que es la poesía. Tenemos tres conceptos principales, que es la belleza, el sentimiento estético y lo que es la palabra, como mencionaron ahí. Y este cuadrito que es importante que nos hace valorizar más la poesía, ¿ya? ¿Anotaron eso? ¿Nos queda claro? ¿O alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Continuamos entonces con el concepto de lo que es oda, soneto y balada. Esto ustedes ya lo vieron porque se ven básicas, solamente los vamos a recordar. Una oda, que suele expresar la admiración por algo o alguien, ¿ya? Es como que a uno le gusta mucho una cosa, una persona, un lugar, y nos vamos a homenajear en base a esta oda. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los chocolates, ¿ya? Entonces yo podría escribir una oda hacia el chocolate. O, oh querido chocolate, tú que me relajas, me mantienes quieta, y hay así una infinidad de cosas relacionadas a esta oda que sería el chocolate. Existen también otras odas que son fundamentales y muy conocidas, como las de Pablo Neruda, que tenemos oda al caldillo de congrio, oda a la cebolla, no sé si ustedes la han escuchado por ahí. ¿La han escuchado? Creo que había dado un texto pequeño sobre eso, en comparación, que hacía una comparación. Ya, así hacía una comparación. Ya, entonces ahí ustedes a cualquier objeto o algún alimento que les llame la atención y lo aman, por así decirlo, ustedes van a escribir una oda. Ya hay algunas personas que les encantan los completos, ya por ser una ciudad talquina, admiran mucho estos completos y les van a escribir entonces una oda. Ya es como si yo les dijera, ya chiquillos, vamos a hacer una oda, y ustedes van a imaginar o pensar algo que les llame la atención y lo quieren mucho. Algunas personas se los dedican a alguien, ¿ya? Como a una mamá, a un hijo, ¿ya? Entonces eso sería una oda, una admiración a algo o a alguien. Luego tenemos el soneto, que es una composición estrófica compuesta por 12 cuartetos, por dos cuartetos. Son estrofas de 4 versos cada una y 2 tercetos, estrofas de 3 versos cada una. Y su temática siempre va a ser amorosa. Entonces, si yo les digo, vamos a hacer un soneto, primero no es un poema corto, sino que tiene que tener 2 cuartetos, que son 2 estrofas de 4 versos, y 2 tercetos, que son de 3 cada una, y su temática va a ser amorosa, ¿ya? Entonces aquí ya nos ponemos un poquito más complicado, ya que la oda, como les dije, es una admiración hacia alguien, o hacia cualquier concepto chiquitito, y el soneto ya es más, más rígido con la estrofa, y generalmente está relacionado con el tema del amor. Y por último, la balada se caracteriza por su tono sentimental y melancólico. Estas características validan la relación que se establece con el concepto popular de balada.
Ustedes han escuchado algunas canciones, por ejemplo, de Luis Miguel, esas son baladas, y va a estar relacionado con el tono sentimental, ¿ya? Y designa una composición musical que conlleva quejas amorosas. Entonces, si lo relacionamos con la vida cotidiana, una persona que ha terminado una relación amorosa va a tener una queja, así como ¿por qué te fuiste con él? ¿Por qué me dejaste? O también hay una balada muy conocida de Gabriela Mistral, ya que en estos versos relata cómo su pololo, por así decirlo, la deja, se va con otra niña y ella ve este sufrimiento porque van tomados de la mano, ¿ya? Entonces ahí, esa es una balada de tono sentimental y sobre todo una queja amorosa, ¿ya? Así que, pregunta de prueba, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre un soneto y una balada? Entonces, la balada es una queja amorosa y el soneto es un tema principalmente amoroso, pero tiene una composición más estructurada. Esa es como una diferencia. Y la oda, que es una de las más claras porque es una admiración. ¿Alguien hasta el momento tiene una duda? Que me diga. ¿Nadie? Porque solamente la diapo 1, que era qué es lo que es poesía, y luego esto de oda, soneto y balado son las materias, lo que vamos a ver hoy día. Porque ahora nosotros vamos a producir y vamos a analizar. ¿Ya? Entonces nos tiene que tener claro estos conceptos para así poder aplicarlos. ¿Ya? Profesora, Dígame. pero necesariamente el soneto y la balada tiene que ser como algo relacionado con lo romántico. ¿Cuál? Como el soneto y la balada. Sí, tiene que estar relacionado con el tema del amor. ¿Ya? Entonces ahí también se va viendo, el soneto es mucho más rígido, como les dije, y va a ser más claro en los primeros versos, ahí se va a ir notando este tema amoroso, ¿ya? Ahora yo les voy a proyectar un poema, y con este poema vamos a analizarlo. Para eso necesitaban la hojita en blanco que les mencioné al comienzo. Este poema se llama El amor después del amor. Dice, el tiempo vendrá cuando con gran alegría te saludarás a ti mismo llegando a tu puerta en tu espejo, y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro, y dirá, siéntate aquí, come. Volverás a amar al extraño que fuiste tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuélvete tu amor a ti mismo, al extraño que te amo toda tu vida, a quien has ignorado, por otro que te conoce de memoria. Recoge las cartas de amor del escritorio, las fotografías, las desesperadas líneas, despega tu imagen del espejo, siéntate, celebra tu vida. ¿Ya? Ese es el poema El amor después del amor. Se los voy a proyectar ahí entonces un minutito para que los vuelvan a releer, porque vamos a trabajar entonces con este poema. Ya, ahí se los dejo. Analícenlo, piénsenlo bien. No es tan fácil de entender. Ya. ¿Ya lo volvieron a releer? ¿O están en eso? Ya. Entonces, por medio del papelito que yo les pedí al comienzo de la clase, ustedes van a proyectar en este papel, o sea, van a escribir un sentimiento o una emoción que les llame la atención de este poema. Y simplemente lo van a poner en cámara. Si ustedes no quieren aparecer en cámara, me van a proyectar entonces el papelito, ya que se note así. Y que se note claro la emoción o el sentimiento que le expresa este poema. ¿Ya? Tienen un segundo para escribir. Profe, yo no tengo papelito. ¿Quién es el que no Voy tiene al tiro. papelito? Yo, el Lucas. El Lucas, ya. Profe, que Voy no al sé tiro a si buscar porque- papelito. Yo tampoco tengo, voy a buscar.
Profe, yo no sé si Me- lo que voy a escribir es como una emoción o algo así. me tiene que- No importa, lo que ustedes sientan por medio de este poema. Por eso vamos aquí a reflexionar. Ya en un papelito, en una hoja de cuaderno. Pero la idea es que después ustedes me lo muestren por pantalla. Y vamos a ver también si otros compañeros repiten este mismo concepto que ustedes van a poner. O que les provoca. ¿Ya? Ya, Miguel entonces ya está listo. Y me dice que este poema le expresa melancolía. Ya, vamos los demás anotando ahí puros papelitos. El Benja me dice que es extraño y también le presenta nostalgia. Muy bien. ¿Quién más me va a presentar su papelito? Y Paula, si también me lo puede expresar. Ya, ¿quién más tenemos en pantalla? La Nayaret. Amor propio. Bien, ya, por ahí vamos, parece. Entonces tenemos, es extraño, es nostálgico, es melancólico, presenta un amor propio. Paula, ¿usted me quería decir algo? Amor propio, la Isabel, bien. Sander, ¿a usted qué le presenta este poema? Como melancolía, algo así. Melancolía, ya. Katy, Que no ¿usted? tengo papelito, profe. Ya, Profesora, profe, dígame. yo lo que siento es amor, tristeza, el recuerdo de su antiguo yo, melancolía y que es nostálgico. Ya, muy bien. Ahí la Isidora le hizo un análisis más completo y está relacionado con el amor que tiene uno hacia uno mismo, ¿ya? Natalia, ¿qué dice? Que no le entiendo muy bien su papelito. Yo creo que habla de aceptación y amor propio. Ya, bien, aceptación. La Katy me dice que tiene su cámara mala, pero me puede decir. Profe, yo puse tristeza y amor propio. Tristeza y amor propio. Ya, entonces hay varios que llegamos a la conclusión que habla del amor propio, y si nos fijamos en el título que dice el amor después del amor. Todos como adolescentes o un poquito más adultos pasamos por momentos complicados en nuestra vida, que nos sentimos solos, que nos sentimos feos, que nadie nos quiere, todos momentos como cosas existenciales. Y la idea de este poema es que volvamos a querernos, ¿ya? Toda nuestra vida, como les dije, pasamos por momentos malos y tenemos que querernos tal como Dios nos mandó a la tierra, a las personas que son más creyentes, ¿ya? Hay algunas personas que están muy bien y de la noche a la mañana tienen un accidente y les tienen que, por ejemplo, amputar un pie. Y aún así ellos se tienen que querer, sí o sí, porque la vida le está dando una nueva oportunidad y no está, en este caso, por ejemplo, muerto, ¿ya? Entonces las personas que expresaron sus sentimientos están bastante bien en lo que les provoca o lo que les llega este poema, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos una reflexión de el amor después del amor, ¿ya? Así que bien a los que participaron aquí en esta clase. Ahora tengo otras frases, que son 4, y ustedes van a elegir una, el cual les llame la atención, ¿ya? 1. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Esa es la primera frase. 2. La poesía es como el sushi, un gusto adquirido. Esa es la número 2. 3. Al contacto del amor, todo el mundo se vuelve poeta. Y la última, la poesía no tiene tiempo, el que la lee la rescata, la hace presente y luego la regresa a su eternidad. ¿Ya? Ahí tenemos 4 frases relacionadas con la poesía y ustedes tienen que seleccionar uno. No me lo digan todavía, ya solamente ahí cuál les gustó, les llamó la atención, queda de manera ahí interna, ¿ya?
Así que ahora solamente les voy a preguntar a algunas personas qué quiere decir esta frase, ¿ya? Le voy a preguntar entonces a Isabel Soto. La primera frase, ¿qué le llama la atención o qué nos quiere decir el poeta? Con unión de palabras pueden ser una palabra mucho más linda o una frase mucho más bonita que por separado, o puede rescatar un significado diferente o hacerlo más bello, por así decirlo, juntando dos palabras simples. Ya, entonces juntando palabras o creando una poesía, lo va a formar como un misterio o algo más bello. Bien. Natalia, ¿usted para la misma frase? ¿Cuál frase era, La profesora? primera. Eh, no sé, encuentro que estoy hablando, ¿no? Sí. Sí. Es real lo que dice porque la poesía puede como venir de cualquier lado, po. Ya, Como donde uno no creía que había, puede sacar algo de poesía. ya. Entonces, desde la nada uno igual puede crear una poesía. Muy bien. Y Miguel, para la misma frase. Yo creo que se refiere como a la inspiración de un poeta, porque de la nada puede crear unos muy bonitos versos o también hacer un poema inspirándose en algo súper insignificante, por ejemplo, no sé, como usted dijo antes, o cosas de la vida. Ya. Entonces ahí tenemos el análisis de Miguel en base a la primera frase. Pasamos a la segunda. Lucas, la poesía es como el sushi, un gusto adquirido. ¿Qué quiere decir esa frase? Eh, no sé, yo pienso que es como que la poesía uno no nace queriéndola, sino que después adquiere ese gusto, como el sushi, que yo no nací queriéndolo y ahora lo quiero tanto. Ya, bien. Muy bien, Lucas. Cristian, Gracias, gracias. para la misma frase. Que primero uno tiene, o sea, haciendo la comparación, uno primero tiene que probar lo que es la poesía y probablemente a uno le va a gustar, quizá a eso se refiere. Ya, bien, uno tiene que probar entonces, investigar. Uno no nace, por ejemplo, que le gusta el sushi. Uno, cuando es chiquitito, uno no sabe realmente de gusto, pero tiene que ir probando y ahí a medida que uno lo prueba, entonces le va a gustar. Eso es lo que quiere decir la frase número 2. ¿Ya? Entonces, como yo antes a mí no me gustaba el sushi, no me llamaba la atención hasta que probé esta comida y ahora no lo puedo evitar. ¿Ya? Entonces eso ya sería como algo adquirido y así uno sucesivamente con la poesía también lo puede hacer. A mí no me gustaba, pero ahora de a poquito ya estoy dando un pequeño gusto. ¿Ya? Esa es la segunda frase. La tercera, al contacto del amor todo el mundo se vuelve poeta. Aquí le voy a preguntar a Valentina Luengo. ¿Qué quiere decir esta frase? Cuando que el amor hace ver todo bonito por la poesía también. Ya, el amor lo hace ver todo bonito. Katy, ¿usted? Lo mismo que la Vale. Lo mismo que la Vale, ya. ¿Y Paula? Profe, ¿me escucha? Sí. Ya, es que igual el amor es un concepto amplio porque de hecho tiene muchos sentimientos aparte del simplemente amor. Entonces es lo mismo con con la poesía. Entonces por eso es más que nada una inspiración. Ya, muy bien. Esa es la palabra clave, es una inspiración. Cuando uno se siente más enamorado, todo lo vuelve más bonito, todo lo va a transformar en letra de canción, en escribir en papelito. Entonces todo eso, uno se vuelve como más poeta. Eso también es lo que quiere decir esta frase. Y la última, la poesía no tiene tiempo, el que la lee la rescata, la hace presente y luego la regresa a su eternidad. Isidora, ¿qué quiere decir esa frase?
Yo creo que no importa que cualquier poema que sea lo que tenga escrito o dicho, porque todos los poemas son importantes y el que la lee, o sea, el que le importa más la escritura y lo que redacta sobre ella, y luego la hace que todos la vean. Eso puede ser que el poema tenga mucha importancia, y eso de que regresa a su eternidad, de que sea eterno el poema y que toda la gente lo conozca. Ya. Ahí tenemos entonces el análisis. Javiera Miranda, ¿qué quiere decir la última frase? Que como que lo mismo que la dice profesora, que no se me ocurre nada más. Ya, no se la... Ya. Benja, ¿usted? Lo mismo, ¿no? Lo mismo, ya. Bien easy, bien easy. Están pensando todo lo mismo. Sander, Profesora, dígame. también sería que trasciende en el tiempo. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso? Ah, ya, sí. Trasciende en el tiempo, es como relacionado con el cuadrito que les mencioné antes, relacionado con la época y la cultura. ¿Ya? Bien. La poesía no tiene tiempo. Algunos poemas son muy largos, otros son muy cortitos. Lo podemos relacionar con eso. El que la lee la va a rescatar. Por ejemplo, si ustedes leyeron los poemas que yo les di como tarea para la casa, ustedes seleccionaron poemas y luego los rescataron. Y ahora lo están haciendo presente por medio de una reflexión o un análisis. ¿Ya? Así que eso tendríamos las cuatro frases. Y ahora les pedí que ustedes seleccionaran uno, el que les llamó más la atención. ¿Ya? ¿Ya tienen claro cuál eligieron? Sí, me dijo la Isidora. Sí. Ya eligieron uno. Y con esa frase que ustedes seleccionaron, vamos a hacer una actividad de clase bien pequeña que dice acá, inventa unos versos o un poema. Entonces la persona que le cueste más hacer un poema simplemente me va a escribir unos versos, unos 2, unos 3, u otros van a hacer el poema completito, donde se refleje una reflexión sobre ustedes, o pueden incorporar entonces una frase que les llamó la atención. Ya la frase que recién leímos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer aquí? Me van a escribir unos versos sobre ustedes, una reflexión de ustedes mismos, cómo se sienten, o si tienen miedo en un futuro, una reflexión de ustedes, o en este poema van a incorporar la frase que eligieron, que eran una de estas 4, ¿ya? Entonces van a tener unos segunditos para que ustedes me escriban o simplemente me vayan relatando y no escriban nada, solamente me van indicando aquí estos pequeños versos, ¿ya? Profe, ¿puede volver a los poemas de atrás? Profe, no entendí muy bien. O sea, hay que hacer como un poema, o sea, los que pueden o los que Sí. quieren, con la frase que elegimos. Sí, usted elige entonces hacer un poema o algunos versos, incorporando el que le llamó la atención, o simplemente no coloca ninguna de estos, pero va a reflexionar sobre su vida. ¿Ya? Profe, Ya, entonces, profe, ya Isabel, dígame. que puedo, o sea, meter uno de esos poemas, pero cambiarle las palabras como enfocándolo en sentido yo. Sí, por supuesto. Sí, usted lo puede modificar. Gracias. Ya, entonces tenemos un minutito. Y esto también es adicional a la clase, una actividad. Entonces, ahí sí, las personas que más participan, uno le ayuda más después. Ya chicos, entonces elijan una o simplemente reflexionen sobre su vida. Ahí está la actividad. Inventar unos versos que reflejen una reflexión sobre ustedes. Lo que han vivido hasta el momento. ¿Puede volver las palabras, porfa? Que Sí, ahí estamos. Profe, no se me ocurre nada. Lucas, ¿usted me habló? Sí, yo.
No se le No ocurre se me nada, ocurre nada. simplemente una reflexión de usted, de su vida. Mm, Así. Profe, soy yo la Paula. ¿Sabe que si pusiera, no entiendo? Y si pusiera algo sobre mi vida es como que no, no sale ni palabra. Ya, pero yo le estoy pidiendo algo muy breve, ya no quiero que se explayen tanto porque tenemos pocos minutos, tenemos que participar entre todos, simplemente es cómo la ha tratado la vida hasta el momento, una pequeña reflexión, ya, por ejemplo, o contar una pequeña historia, por ejemplo, yo tengo una familia de 2 hermanos, soy la mayor y como mayor me siento con la responsabilidad, por ejemplo, de cuidar a mis hermanos. Entonces eso ya es una pequeña reflexión que yo me estoy dando como esta autoría, ¿ya? Así de simple. O soy hija única, me hubiese gustado tener más hermanos, o en este momento me siento aburrida, me gustaría volver al colegio o compartir con mis amigos. Entonces, eso es una reflexión, ¿ya? Y eso es como una pequeña producción, un texto muy pequeño que estamos haciendo en base a la poesía, ¿ya? Así que no se compliquen tanto, es algo muy breve. Ya, ¿quién tiene algo listo? Yo, profesora. Ya, Cristian, muy bien. Dígame su pequeña reflexión. Bueno, como humano miento y mi ser no se salva. Me hago creer detestar la muerte y el dolor, pero sin ella mi vida no tendría color. Ya, muy bien, Cristian. Ahí tenemos una pequeña reflexión y también está presentando algunos conceptos. Ya, lo voy a anotar entonces aquí. Usted ya está listo. ¿Quién más? Profe, ¿Quién más me va a expresar? Isabel, ¿está lista? Sí, pero no quiero decirlo. Tengo miedo. Pues si no la estoy viendo, así que diga, exprésese nomás. Si algo cortito. Bueno, ya. La muerte no tiene tiempo. El temor de en cualquier segundo dejar de ser quien soy me tiene pensando en dónde voy. Le temo a dejar de ser. Ya. ¿Ves, Isabel? Está bien, pues. No tiene que tener miedo, tiene que expresarse. Así que muy bien. La noto también que usted ya hizo su actividad. Miguel, yo ya lo usted. tengo listo. Ya, dígame. Ah, tengo que decirlo, ¿se lo puedo escribir? ¿Me lo quiere escribir por chat? Sí, profe. Ya, escríbalo profe, si nomás. él lo escribe y yo lo ¿Ya? leo, vale por todo el punto, ¿no? No sean pillos. Pucha. Tenemos a Cristian entonces, Isabel, que ya dieron su reflexión sobre sí mismo. Miguel me lo va a escribir. Pero no sé cómo hacerlo. Yo creo que más que no que sepan, no se atreven a decir. O también ayúdense con su compañero y como está solicitando su compañera Paula. Profesora, Dígame, Isi. ya terminé. Es algo largo, pero no tanto. Ya, no te alargo. Dígame la número. En el poema yo le puse valorar la vida y en este dice, el tiempo pasa rápido, los días y segundos también van rápido. Ya no sé qué es lo que me deparará el futuro. Dejar de lado mis ambiciones e ir madurando. Tengo que ver y valorar mis capacidades y aprovecharlas antes de que sea demasiado tarde y no temerle a lo desconocido ni a ti mismo. Ya, muy bien, Isi. Está haciendo una reflexión entonces en base al futuro, al miedo. Así que muy bien. ¿Les gustó lo que hizo la Isi? Sí. Está bueno, ¿cierto? Sí. Ya, Profe, ahí está el poema del Miguel. ahí está el poema. Ya, vamos a verlo entonces. Dice, el amor es como una droga, nos hace volar, nos hace brillar. El amor es espectacular, ya que al contacto del amor, cualquiera alma se convierte en poeta. Muy bien, entonces aquí ocupó una frase, un poquito ahí la rebuscó y hizo su pequeña reflexión. Muy bien, Miguel. ¿Quién más se atreve, Natalia? Sander, Camila, Benja,
Ah, profe, me da vergüenza leerlo. Atrévanse a expresar. Estamos en un taller de literatura, por lo tanto aquí necesitamos expresar sus emociones, sus reflexiones. Ya, aquí me están dando la impresión entonces del poema que hizo su compañero. Me dicen que es hermoso, es bellísimo, está bonito. A algunos les da vergüenza. Ya. Entonces a las personas que participaron, como les dije, tienen su tic adicional y la idea es que se vayan atreviendo a hacer estas pequeñas expresiones. No les estoy pidiendo que hagan un texto gigante, ¿ya? Estoy haciendo frases No es que cortitas. no me atreva a decir Profe, si las no, cosas, es que no se me ocurre nada. Tengo la sí, a mente mí en blanco. también. No se No le es que me dé vergüenza. Es que no me sale. Ya, no importa, Pablo, no se preocupe, si es una Ya, actividad profe, hice uno. para que nos vamos soltando nomás, de a poquito. Ya, ¿quién hizo uno? Yo. Léamelo. Elegiré ese camino del que no pienso salir, obligaré a ese destino que me obedezca a mí. Aunque siga doliendo, debo caminar, debo hacer otro intento, sé que perder me duele más. Sander Ya. Seco. Ya, Sander, muy bien. Soy un ¿Ves? poeta. Sí, de a poquito se están Yo transformando, digo que lo copió. se están Igual transformando quiero en un unos tic. poetas. Ya. Ya, chicos, Envidia, entonces envidia. esta sería la actividad donde nosotros reflexionamos de las frases que les pasé anteriormente, que eran estas de acá. Ustedes eligieron una, les llamó la atención, o simplemente ahora van a quedar ahí pensando en una de estas, ¿ya? Y ahora les voy a proyectar la actividad que ya fue subida a la aula virtual para que ustedes vean, no sé si ustedes ya la han descargado. Si no, la van a descargar porque me la tienen que mandar antes del lunes 20 de julio. Ya esta actividad es con nota, igual que las anteriores, y es lo que tienen que hacer. Aquí tenemos un poema que se llama Riqueza, de Gabriela Mistral. Ustedes lo van a leer y van a contestar las preguntas que están aquí abajo. Estas valen 2 puntos cada uno. ¿Cuál es el problema que preocupa a la poeta? Ya, entonces no va a salir textual, sino que ustedes tienen que inferir. ¿Cuál es la tesis propuesta para solucionar dicho problema? ¿Qué argumentos presenta? ¿Qué otras ideas te parecen interesantes del poema? Temas que aborda, por ejemplo, puede abordar la soledad y ustedes colocan ahí. Anota las principales ideas que abarca el poema y la opinión personal que tienen ustedes del poema Riqueza. ¿Ya? Profe, ¿Quién me está levantando la manito? profe, se tienen que retirar de la clase de alguien, no sé quién es, pero escribieron ahí. Ya. Ya me están escribiendo. Ya, ya Natalia, que le vaya bien entonces, yo la dejo presente. Ya, así que salga a hacer sus cosas. Y Benjamín, ¿qué me quiere decir? ¿No está el Benja? Dice que quiere escribir el poema que hizo. Ah, ya. ¿Lo va a escribir o lo va a Dijo, decir? le va a escribir porque dijo que le puso bueno. Ya, dígame nomás. O sea, escríbalo y yo lo leo. Ya, pero volviendo entonces a la guía, ustedes la tienen que descargar del aula virtual y me la tienen que mandar a mi correo. ¿Ya? Entonces, por mientras que ella escribe su compañero, seguimos viendo esta guía para que ustedes vean alguna duda, algo. ¿Ya? Luego responder alguna interrogante. ¿Qué te provoca la poesía? Entonces, de manera personal. ¿Consideras una obra de arte como la pintura, la danza o el teatro una poesía? Entonces ustedes colocan sí, el por qué, siempre bien fundamentado. Y si es no, el también, ¿ya? Expresa lo que siente en pequeños versos. Es como lo que ustedes hicieron en esta actividad. Ya es como una especie de copiar y pegar la actividad que hicimos recién. Luego hay un poema que se llama Sorpresa y por medio de ese poema ustedes tienen que expresar los sentimientos, las circunstancias de la vida que lo asociamos y escribir una pequeña carta a su yo del futuro. ¿Ya? Entonces algunos compañeros también lo hicieron hoy día, que escribieron unos versos en base al futuro. Y eso sería la guía que es evaluada. Ya, y aquí tenemos entonces el poema del Benja.
Dice, el poema es como el amor, sé que contigo estoy mucho mejor. Eres hermosa, pareces una bella flor, por ti me hago escritor. Ya, ahí lo leí. Dice un 7, está hermosa, muy bien. Ahí tenemos los comentarios de sus compañeros. Entonces, la idea entonces de este taller es que ustedes vayan expresando lo que sienten, ¿ya? No es que se queden calladitos, sino que ahí Profe, tenemos que analizar y reflexionar. ¿Ve? Y le pusieron, qué bello el poema. Dígame, Lucas. es que no se me ocurre nada, po. Y igual quiero un tic, po. Ya, pero piénselo y en la próxima clase me dice, profe, ya lo hice. ¿Ya? Y así no se queda con esta tarea pendiente. Me dedicaron hasta un poema y yo no entiendo nada. Ya, pero de a poquito, ¿ya? Ya, chicos, entonces aquí tenemos la guía que ustedes tienen que hacer en ese espacio bien fundamentado. No es larga, solamente es por base de los poemas que les mencioné. Y cualquier duda, ustedes me escriben al correo, que también está acá, mencionado. Ojalá al privado porque los leo más rápido. Este me cuesta un poquito más. Así que ahí cualquier duda, ustedes me lo envían antes del 20 de julio. Porque en la próxima clase vamos a retroalimentar esta guía, ya el próximo martes. Entonces la persona que no lo hizo no va a tener buena nota porque yo voy a dar todas las respuestas, así que no es la idea. ¿Ya? Y ahora para terminar la clase, que nos quedan 5 minutos, voy a preguntarle a algunas personas que me vayan haciendo el resumen o la síntesis de lo que vimos. Ya vimos poquito, solamente fuimos analizando. Nayaret, usted dígame, ¿qué vimos en clase o qué recuerda más? La clase de ahora recién, ¿Sí? vimos que es la poesía. em, Ay, no sé, no me acuerdo. Ya, vimos qué es la poesía, ¿ya? Javiera Miranda, ¿qué más vimos? Eh, lo que no me acuerdo, pero ¿Cómo no se va a acordar si lo estamos viendo recién? Ahí tiene que revisar el cuaderno, se anotaron. ¿Y sí que vimos? Vimos que era lo que era el poema, también que vimos lo de la oda, el soneto y la balada, Ya, y estuvimos haciendo un análisis del amor después del amor. del poema, ya. Ya, muy Y bien. Entonces, como concepto vimos qué es la poesía, oda, soneto y balada, algunas frases que les llamaron la atención y por sobre todo analizamos el poema. Ustedes por medio de un papelito, simplemente lo fueron escribiendo por el chat que le expresaba o alguna emoción. ¿Ya? Eso es lo que vimos hoy día. Hicimos la actividad también sobre una reflexión de ustedes y donde incorporaron la frase que les llamó la atención y también les presenté la actividad que tienen que hacer y me la tienen que mandar. ¿Ya? Así que para los que participaron hoy día, les doy unas felicitaciones porque lo hicieron bastante bien. Y como les dije, tienen que ir soltándose de a poquito para poder expresar y escribir. Si no se atreven, lo pueden hacer por chat, con respeto, y lo vamos a leer igual, ¿ya? Y las personas que se atreven en cámara, más felicitaciones todavía porque van venciendo ahí quizá un miedo o hacer un logro, ¿ya? Paso lista y estaríamos listos, ¿ya? Ya, la Samantha no está. Natalia, ¿sigue ahí? No, ella se tuvo que retirar. Lucas. Lucas, ¿sigue ahí? No está el Lucas. Presente. Ya. Álvaro no está. Camila Jiménez, tampoco. Valentina Luengo. Presente, profe. Ya, ahí te la vale bien. Cristian, Presente. ahí está bien. Gabriela, no sé qué le pasó a Gabriela. Anita tampoco está. Isabel. ¿Sigue la Isabel? ¿Qué? Ahí está Isabel, ya. Estoy pasando lista, Isabel. Los del B. Natalia no está. Catherine, ¿sigue?
Presente. Ahí está la Katy. Tía, no. Nayaret, ¿sigue por ahí? Sí, profe. Paula. Se desconectó la Paula. Miguel. Presente, profe. Ya. Michelle no está. Javiera. Presente, profe. Ya. Sander. Presente, profe. Benjamín. Presente. Amanda no. Edith tampoco. Camila. Presente, profe. Ahí está la Cami. Y Isidora. Presente, profesora. Ya. Ahí estaríamos entonces. Pasada la lista, terminando la clase y recordando entonces los conceptos de qué es lo que es poesía, oda, soneto y balada, el análisis que hicimos. Y en la próxima clase, el otro martes, es una retroalimentación de lo que vimos hoy día. Vamos a analizar otro poema y vamos a hacer la guía que les presenté, que ustedes me la tienen que mandar hasta el lunes, ¿ya? Entonces, no vamos a ver materia, solamente vamos a ir analizando. Pero lo que vale en la clase de retroalimentación son la participación en clase, ya que hoy día estuvo bastante buena y por sobre todo con respeto como lo están haciendo por chat. Así que muy bien ahí. Y estaríamos listos. ¿Alguna duda? ¿Nada? Nada. O cualquier duda que me quieran hacer también por correo, ¿ya? Así que estaríamos listos. Y me voy despidiendo, solamente veo a la Isi por pantalla, así que los demás no sé si siguen por ahí. Chao, profesora. Ya, Profesora. ya. Chao, profesor. Nos vemos el martes porque el jueves es feriado para Chao, los del profe. lenguaje. Chao, profe. Ah, Chao, profe, profe. ¿y qué tiene que ver? Cuídese. Profe, ¿qué tiene Chao, que ver que profe. sea feriado? No sé, pues ahí me dijeron que no se puede. Ah, qué fome. Ya, Justo yo quería descansen, clase. que estén bien, ¿ya? Abrazo.